Desde que el ser humano existe, las matemáticas han estado ahí. Desde los primeros días de la humanidad, cuando nuestros ancestros contaban piedras o marcaban líneas en la arena para llevar un registro de sus pertenencias, las matemáticas han sido una herramienta esencial. En aquellos tiempos, la necesidad de contar y medir surgió de la vida cotidiana, de la caza, la recolección y la construcción de refugios. Las matemáticas eran rudimentarias, pero ya mostraban su poder para transformar la realidad. Desde contar cosas simples hasta los cálculos complicados que hacen funcionar nuestro mundo moderno, las matemáticas han evolucionado de manera impresionante. Con el tiempo, inventamos herramientas como el ábaco, que facilitó el cálculo y permitió a las civilizaciones antiguas realizar operaciones más complejas. Hoy en día, usamos calculadoras y computadoras para resolver problemas que antes parecían imposibles. Ingenieros y científicos dependen de las matemáticas para diseñar puentes, construir rascacielos y desarrollar nuevas tecnologías. Las matemáticas nos han ayudado a entender el universo. Desde los antiguos astrónomos que usaban fórmulas matemáticas para predecir los movimientos de los planetas, hasta los científicos modernos que exploran los confines del espacio con telescopios avanzados, las matemáticas han sido la clave para desentrañar los misterios del cosmos. Los gráficos matemáticos y las ecuaciones nos permiten visualizar y comprender fenómenos que están más allá de nuestra percepción directa. Son como un idioma que todos podemos hablar, un sistema de lógica que no importa la cultura o el tiempo. Las matemáticas trascienden las barreras lingüísticas y culturales, permitiendo a personas de todo el mundo comunicarse y colaborar. En las aulas de todo el planeta, estudiantes de diferentes orígenes resuelven los mismos problemas matemáticos, utilizando los mismos principios y métodos. Esta universalidad hace que las matemáticas sean una herramienta poderosa para la cooperación y el entendimiento global. Las matemáticas nos permiten medir la Tierra, construir cosas impresionantes, saber cómo se mueven las estrellas y descubrir los secretos de la naturaleza. Desde los agrimensores que trazaban los límites de las tierras en la antigüedad, hasta los ingenieros que construyeron las pirámides de Giza, las matemáticas han sido fundamentales para la arquitectura y la ingeniería. Los antiguos astrónomos usaban astrolabios para mapear el cielo nocturno, y hoy en día, seguimos utilizando las matemáticas para explorar y comprender el universo. A lo largo de la historia, las personas más inteligentes han aportado a este campo, dejando un conocimiento que sigue inspirando y retando a las nuevas generaciones. Matemáticos como Euclides, Newton y Einstein han dejado un legado de descubrimientos y teorías que continúan siendo estudiados y ampliados. En las aulas y laboratorios de todo el mundo, los estudiantes y científicos trabajan para resolver problemas antiguos y descubrir nuevos principios matemáticos. Esta es la historia de las matemáticas. Un viaje increíble por el tiempo y el espacio, que nos lleva desde los primeros números escritos en arcilla hasta las teorías abstractas que tratan de explicar lo que está en la frontera de nuestro conocimiento. Las tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia contienen algunos de los primeros registros de cálculos matemáticos, mientras que los libros antiguos de matemáticas nos muestran cómo las civilizaciones han desarrollado y perfeccionado sus conocimientos a lo largo de los siglos. Hoy, las ecuaciones en las pizarras de las universidades y los laboratorios de investigación representan la vanguardia de nuestro entendimiento matemático. Acompáñenos en esta aventura del pensamiento mientras exploramos cómo las matemáticas han cambiado, desde sus inicios sencillos hasta ser la base de la civilización moderna. Veremos cómo los mapas históricos y modernos reflejan nuestro creciente conocimiento del mundo y cómo las ciudades modernas, con sus rascacielos y sistemas de transporte, son testimonio del poder de las matemáticas aplicadas. Los gráficos matemáticos complejos que utilizamos hoy en día nos permiten modelar y predecir fenómenos naturales y sociales, y los estudiantes modernos, con sus estudios y proyectos, son los herederos de una tradición milenaria de exploración y descubrimiento matemático. Nuestra historia empieza en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, dos de las culturas más influyentes y avanzadas de la antigüedad. Estas civilizaciones no solo nos dejaron un legado arquitectónico y cultural impresionante,
sino que también fueron pioneras en el desarrollo del pensamiento matemático. En estas tierras fértiles y ricas en historia, encontramos las primeras señales de un pensamiento matemático organizado. Los babilonios y los egipcios desarrollaron sistemas numéricos y técnicas matemáticas que sentaron las bases para futuras generaciones. Los babilonios, con su sistema de numeración en base 60, muy avanzado para su época, crearon técnicas sofisticadas para resolver ecuaciones cuadráticas y calcular áreas y volúmenes. Este sistema sexagesimal, que aún hoy utilizamos en la medición del tiempo y los ángulos, fue una de sus contribuciones más duraderas. Sus conocimientos matemáticos, que podemos ver en tablillas de arcilla que han durado miles de años, fueron clave para construir los zigurats, esas imponentes estructuras escalonadas que dominaban el paisaje mesopotámico. Además, estos conocimientos eran esenciales para administrar sus recursos, organizar su calendario y llevar a cabo complejas transacciones comerciales. En el antiguo Egipto, las matemáticas prosperaron a lo largo del río Nilo, una fuente de vida y prosperidad para la civilización egipcia. Las inundaciones anuales del Nilo, que fertilizaban las tierras y garantizaban buenas cosechas, también planteaban desafíos que requerían soluciones matemáticas ingeniosas. Los egipcios desarrollaron un sistema de numeración decimal y técnicas de medición muy precisas, porque necesitaban redefinir los límites de sus tierras después de las inundaciones anuales del río. Este sistema decimal, basado en potencias de 10, es el precursor del sistema que utilizamos hoy en día. Los papiros egipcios, como el famoso papiro de Rind, muestran un gran conocimiento de geometría, incluyendo fórmulas para calcular el área de triángulos y círculos. Estos documentos no solo eran herramientas prácticas para los agrimensores y arquitectos, sino que también reflejan un profundo interés por la abstracción matemática y la búsqueda de patrones. Estas primeras civilizaciones pusieron los cimientos para el desarrollo futuro de las matemáticas, demostrando que el ser humano puede pensar de forma abstracta y buscar patrones en el mundo que lo rodea. La capacidad de abstraer y generalizar conceptos matemáticos permitió a los babilonios y egipcios resolver problemas prácticos y teóricos, y su legado sigue vivo en nuestras vidas cotidianas. Desde la construcción de monumentos hasta la organización de calendarios, su influencia es innegable y perdurable. Con la llegada de la civilización griega, las matemáticas cambiaron mucho. Antes de los griegos, las matemáticas eran principalmente una colección de técnicas prácticas utilizadas para resolver problemas cotidianos, como medir tierras y construir edificios. Sin embargo, los griegos transformaron esta disciplina en algo mucho más profundo y abstracto. Los griegos se enfocaron en la lógica y en las demostraciones rigurosas, convirtiendo las matemáticas de un conjunto de técnicas prácticas a una disciplina intelectual formal. Este cambio de enfoque permitió que las matemáticas se desarrollaran de manera más sistemática y estructurada, sentando las bases para futuros avances en la ciencia y la ingeniería. Figuras como Tales de Mileto y Pitágoras establecieron las bases de la geometría deductiva, buscando principios universales a partir de los cuales se pudieran obtener otros teoremas. Tales de Mileto, por ejemplo, es conocido por su teorema que lleva su nombre, el cual establece que un triángulo inscrito en un semicírculo es siempre un triángulo rectángulo. Pitágoras, por su parte, fundó una escuela que combinaba matemáticas, filosofía y misticismo. El teorema de Pitágoras, que nos dice la relación fundamental entre los lados de un triángulo rectángulo, sigue siendo uno de los pilares de la geometría moderna. Este teorema no solo es fundamental en la geometría, sino que también tiene aplicaciones en diversas áreas como la física, la ingeniería y la informática. La elegancia y simplicidad del teorema de Pitágoras lo han convertido en uno de los resultados más conocidos y celebrados de las matemáticas. Sin embargo, la obra cumbre de la matemática griega son los elementos de Euclides, un trabajo impresionante que organizó el conocimiento geométrico de su tiempo. Los elementos no solo recopilan teoremas y demostraciones, sino que también introducen un enfoque axiomático que ha sido fundamental para el desarrollo de las matemáticas. Euclides estableció un conjunto de axiomas o postulados básicos a partir de los cuales se podían derivar todos los demás teoremas. Los elementos de Euclides, con su enfoque axiomático y su lógica rigurosa,
se convirtieron en un modelo a seguir para las matemáticas durante los siguientes 2000 años, impactando a pensadores de todas las épocas. Este trabajo ha sido estudiado y comentado por matemáticos, filósofos y científicos a lo largo de la historia, y su influencia se puede ver en muchas áreas del conocimiento humano. La estructura lógica y la claridad de los elementos han servido como un ejemplo de cómo se debe presentar el conocimiento matemático. La contribución de los griegos a las matemáticas no se limitó a la geometría. También hicieron avances significativos en otras áreas como la teoría de números, la astronomía y la óptica. Por ejemplo, Arquímedes, uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad, hizo importantes contribuciones en el cálculo de áreas y volúmenes, así como en la mecánica y la hidrostática. La influencia de los matemáticos griegos se extiende mucho más allá de su tiempo, y sus ideas siguen siendo una parte fundamental de la educación matemática en la actualidad. Después de la caída del Imperio Romano, el progreso de las matemáticas en Europa se hizo más lento, pero no desapareció por completo. En el mundo islámico, las matemáticas florecieron gracias al apoyo de califas y sultanes, quienes valoraban el conocimiento. Sabios como Al-Juarizmi, de cuyo nombre viene la palabra algoritmo, hicieron grandes avances en álgebra y trigonometría, sentando bases importantes. La traducción de textos griegos e indios al árabe permitió que el conocimiento matemático antiguo se conservara y se difundiera ampliamente. En Europa, durante la Edad Media, los monasterios se convirtieron en los protectores del conocimiento, guardando manuscritos antiguos y fomentando el estudio de las matemáticas. Figuras como Fibonacci, conocido por su secuencia numérica, introdujeron en Europa el sistema de numeración indo-arábigo, un sistema posicional que revolucionó la aritmética y preparó el camino para el desarrollo del álgebra. A pesar de las limitaciones de la época, las matemáticas siguieron avanzando, preparando el terreno para el florecimiento intelectual que ocurriría en el Renacimiento.